Pero antes, como siempre, también miramos hacia atrás con la hemeroteca, la maldita hemeroteca. Clara Jiménez, muy buenas noches. Buenas noches. Y del temporal, creo que va este arranque. Pues sí, ese frío polar que hemos sufrido durante toda esta semana ha llegado hasta el Consejo de Ministros. Comparecía el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, para disculparse con aquellos que estaban viéndose afectados por el temporal, hablar de sus consecuencias, y decía esto. En ningún caso el Gobierno de España utilizaría políticamente un fenómeno natural de estas características para su utilización política. El Gobierno, dice Íñigo de la Serna, no utilizaría un temporal políticamente, dice el Gobierno. Es importante ese matiz. El Gobierno no, pero el partido de Gobierno, cuando era el líder de la oposición, ya tal. Ahí veo que hay una maldita hemeroteca. Has buscado en maldita hemeroteca qué decía Rajoy cuando hubo otro temporal en otras circunstancias y había otro partido en el Gobierno. 2009, aquellas nevadas que colapsaron, entre otros lugares, Madrid, que obligaron a cerrar el aeropuerto de Barajas, y Rajoy decía esto que vemos ahí. Rajoy pide la dimisión de la pesadilla de Magdalena Álvarez. La pesadilla era la ministra de Fomento, no era el temporal. A Rajoy le dio tiempo para hacer política, para pedir la dimisión de la ministra y hasta para hacer humor. Ayer nevó en España. No sé si lo sabíais. Sí. Sí, soy gente que veis. Pero es que Magdalena Álvarez no lo sabía. No lo sabía. La incompetencia de la señora ministra de Fomento es supina. La zafiedad de sus argumentos, insuperable. Sus explicaciones, si no fuera por lo que supone de perjuicio para los españoles, ni a cómicas llegan. Yo he venido esta mañana, ya no nevaba, pero todavía no le había dado tiempo a retirar la nieve. Hora y media de retraso. Y el trato que están recibiendo los ciudadanos del Gobierno de España en estos asuntos es impropio de un país civilizado. Sinceramente, se trata a los ciudadanos a patadas. Y la gente merece respeto por ser persona, por ser contribuyente y por sufragar los servicios públicos. Y es inaceptable que España tenga al frente de la responsabilidad en materia de fomento a una ministra como la que hay. Simplemente inaceptable. Y pido su dimisión. El PP no va a utilizar políticamente un temporal cuando está en el Gobierno, cuando está en la oposición. La cosa cambia. Hemos mirado también qué decía entonces, en esa época, el Gobierno socialista. Bueno, hay que decir que Íñigo de la Serna ha pedido perdón a todos los que puedan estar viéndose afectados por el temporal, y Magdalena Álvarez en 2009 también pidió perdón un poco a su manera y en el Congreso compareció para explicar cómo había gestionado las nevadas, y decía que es que, claro, que a ella lo de que nevara le hacía mucha ilusión. A los que venimos de Málaga, es más, yo antes de saber los problemas estaba entusiasmada con la nevada, me pareció preciosa, pero me pareció intensísima. Todo depende del color del cristal con que se mire, y aquellos que están acostumbrados a las grandes nevadas, pues les parecerá chica, y a otros pues nos pareció importante. De hecho, habiendo duplicado todos los medios que tiene el aeropuerto, pues ustedes consideran que fueron pocos. Así que fíjese si la nevada fue. Miramos hacia atrás en una semana en la que estamos hablando mucho del temporal, que era de nieve y que ahora es de lluvia, y enseguida nos vamos a ir a Castellón y también a Barcelona, en una noche en la que además, como siempre, ofrecemos datos. Y ya está por aquí Natalia Hernández. ¿Qué muy tal? buenas noches, noches. para ofrecer uno de los datos que más espera todo el mundo, que es el precio de la luz, el que tenemos y sobre todo el que vamos a tener, y creo que ya ese dato nos lo puedes ofrecer. Sí, ya lo tenemos. Desde mediodía sabemos que mañana el precio medio de la energía rondará los 83 euros, pero que el pico máximo se tocará a las 9 de la noche cuando marque los 97,6 euros el megavatio. Y hemos querido saber también qué es lo que sucedía precisamente en diciembre de 2013 cuando el Gobierno intervino porque esa subasta del CESUR, que entonces marcaba los precios, le parecía inaceptable. El precio máximo de ese día se tocó a las 8 de la tarde, 93 euros. Así que a día de hoy, bueno, mañana lo veremos, a las 9 de la noche el precio será superior. Justo hasta ahora vamos a tocar otro máximo. Enseguida le preguntaremos al ministro, que ya está por aquí, de este asunto de la luz. Pero claro, también pedimos la ayuda de maldita hemeroteca con el dato que nos ofrece Natalia. Si entonces ya se nos dijo, y lo vamos a recordar, que se hacía una reforma para evitar un precio y mañana tenemos otro máximo, ¿cuáles eran las ventajas de esa reforma, Clara? Fue con ese precio tan alto cuando se suspendió por primera vez la subasta trimestral que fijaba el precio de la luz y se pasó a un modelo diferente unos meses más tarde. Era un modelo en el que se medía cada hora el consumo que tenía
el precio de la luz y se nos dijo que eso se hacía porque había 5 ventajas. Escuchen. 5 ventajas fundamentales. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. Primera ventaja, se va a pagar el precio de mercado. Segunda ventaja, supone un ahorro claro para todos los consumidores. Tercera ventaja, transmite a los consumidores señales adecuadas de precio. En cuarto lugar, permite aumentar la competencia en el mercado. Y quinta ventaja, aumenta la capacidad de elección del consumidor. Bueno, pues tenía muchas ventajas esa reforma, a pesar de lo cual, Natalia, hay algunos datos, el máximo que parece que se va a alcanzar de nuevo mañana, y tenemos más aquí y en nuestra página web para quien quiera consultarlo. Sí, tenemos por ejemplo que el precio de la luz, ¿por qué nos preocupa tanto en estos primeros días de enero? Es que es el máximo desde el año 2008 y hace ya 9 años si contamos los primeros 21 días. También contamos en nuestra página web que lo que consumimos no es todo lo que pagamos, desglosamos la factura de la luz y también contamos cómo pagamos en España, si es más o menos que en Europa. Una buena comparación. Los datos también del equipo del Objetivo, de Miriam Ruiz, en ese gráfico que pueden consultar ya en nuestra página web. Y eso que, volvemos a mi hemeroteca, Clara, nos habían explicado más cosas sobre esa reforma que podían evitar algo como esto. Bueno, nos ha dicho esta semana el ministro Álvaro Nadal que está aumentando el precio de la luz por factores extraordinarios. Lo vamos a oír. No tenemos garantía, como nos está pasando ahora, que tengamos agua, que tengamos viento y en algún momento incluso que tengamos sol, en función de las tecnologías que se van poniendo. Necesitas un respaldo y este respaldo cuando se necesita es muy caro. Y si estamos en una situación de ola de frío y de tensión de precios internacional, también derivado del acuerdo de la OPEP, se nos junta todo. Bueno, eso decía Álvaro Nadal, actual ministro, que acaba de llegar prácticamente al gobierno. ¿Cuál es la maldita hemeroteca, Clara? Pues que su hermano gemelo, Alberto Nadal, cuando se hizo esta reforma de la luz que hemos contado antes, la de las 5 ventajas, nos decía que se hacía, entre otras cosas, para que evitar que se aumentasen los precios con las condiciones extraordinarias. Fundamentalmente debe ser un sistema que dé estabilidad de precios durante largo periodo de tiempo y, en segundo lugar, esté a salvo de eventos extraordinarios dentro del mercado o del propio sistema de fijación de precios.